corre en el segundo. Star Evolution pasó al tercer lugar porque el 3 Mercedes, la presentada por Héctor Reyes Godoy, sacó mucha ventaja, la suficiente para hacerse inalcanzable en el primer lugar. Galopando, les ganó el 3 Mercedes con Julio César Paz. En el segundo, Gerd Banker. Tercero para Star Evolution, cuarto Lady Kimberly, en el quinto. Jay el Pirata corriendo mucho por la parte exterior, viene desplazando el Ferrocarril, intenta volver por dentro, domina Jay el Pirata con el Pocho Lugo, la Copa Unión de Entrenadores de Jinetes del Estado Carabobo, le pone punto final Jay el Pirata. En el segundo, el Ferrocarril, en un final de categoría, Pimienta Charon se viene a la punta, Pimienta Charon dominando Mamachinca en el segundo, Alianersi para el tercero, domina Pimienta Charon, la milla en 105.4, les ganó Pimienta Charon, la número 7. En el segundo, para el tercero, Tío Rubén con Dancy Star se escapó Prince Iron en 103.4 la milla y a 100 metros para la meta le pone punto final Prince Iron, demostrando absoluta superioridad. Ganó Prince Iron número 7. En el segundo, Maye Marín, tercero está Tío Rubén, cuarto Rey Miguel, Dancy Star llega penúltimo, Dubai. Maylin Zairo por la parte interior de la cancha, pero Ribén está dominando la situación. Maylin Zairo insiste desde el segundo, en el tercero Lady Loriac, no puede perder. El 4, el ejemplar Ribenche con Jaime Lugo, ganó el 4 Ribenche. En el segundo, Maylin Zairo, tercero Lady Loriac, cuarto para Napra y quinto Marbella. Está quedando ahora en el tercero, Cibeles corre en el cuarto lugar, la pelea fuerte, Dueña del Sol tiende a pasar ahora por la parte interior a dominar la JJ Hernández Rosal, domina Dueña del Sol, un cuerpo de ventaja, cuerpo y medio de ventaja, les gana Dueña del Sol, 2 cuerpos a su favor. En el segundo puesto Abu Dhabi, en el tercero Mona Lisa. En el lado central, el caballo Golden Cacao, pero el 7, el caballo Huracán Sliu, sacó mucha ventaja. Este caballo no pierde hoy. Huracán Sliu va a ganar de manera contundente. Ganó el 7, Huracán Sliu, muy fácil. Le metió casi 8 cuerpos a Golden Cacao, que arriba segundo. Tercero, el zurdo. Cuarto, Real Madrid. Quinto, Hacedor de Paz, Water Jack. El caballo Superstar, el puntero Mimini Firi, domina Mimini Firi. Pixie se coloca a un cuerpo. El caballo Pixie al medio cuerpo. Pixie por dentro se defiende Mimini Firi. Pasando Pixie. Número 7. Ganó Pixie. Segundo Mimini Firi. Tercero arriba Harley. Cuarto Anthony. Quinto Black Brilliant. Alejandro está dominando la carrera. Black Classy también atropella por la parte de afuera. Black Classy contra el puntero Diego Alejandro en la delantera, siempre a la raya. Les gana fácilmente el caballo Diego Alejandro el 6 y les ganó Diego Alejandro. En el segundo Black Classy, tercero Hueco, en el cuarto Grana Barrio. En el quinto por dentro arribó el... Trata de aproximarse por la parte exterior de la cancha Boye y por dentro viene accionando el ejemplar Borgoña, pero el 1, Miss Verónica, está dominando con suma comodidad la cuarta válida para juego de 5 y 6 nacionales. No puede perder, les ganó el 1 Miss Verónica la carrera. En el segundo Boye, tercero Fabiana Dancer, en el cuarto Borgoña, quinto por fuera el ejemplar Luna del Paso. Después está llegando el 8 Conchita Real. Ligeramente Álvaro Velo con medio cuerpo. En el segundo Mil Batallas al frente Álvaro Velo dispara un cuerpo y medio, se resiste Mil Batallas por dentro, domina Álvaro Velo, ganó Álvaro Velo. Segundo Mil Batallas, tercero Black Empire, cuarto Uruyen, quinto Thanksgiving, sexto Doctor Shakire, domina Mareluna con 1, con 2, dispara 3, dispara 4, hacia el segundo lugar la de Maru, disparó 7 cuerpos, ahora son 8, son 9, va a ganar de manera contundente, de punta a punta, de way to way, ganó el 7 Mareluna, muy fácil. Segunda la de Maru, tercera Luz Las, cuarta Princesa Nali, quinta Faxtis.